industria. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. ¡Bravo! Sí, eso. Yo sé que tú quieres saber y que tú quieres que te hablemos de este triángulo amoroso que pasó hace un tiempo atrás, Alexandra Moza y Dalisa. Varias cosas. Alexandra llegó a los 4 millones de seguidores en Instagram y todos nos hacemos la pregunta, ¿superó ya a Mozart? Todos nos hacemos la pregunta, ¿es cierto ese chimoteo que hay de que las cosas no andan bien entre Mozart y Dalisa? ¿En qué está eso? Ay, bobo. Te lo vamos a contar ahora, pero primero suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta en el video y comparte el video en todas tus redes sociales. ¿Qué es lo que es? Sí, que es lo que dicen mi gente. Eso es un chisme ahí de patio bacano que hay. No, y que eso va a traer problemas y de todo. Lo último, Se va a destapar algo feo ya para que tú estés claro en un par de días. yo te voy a decir algo. Yo me enteré de algo. Lo primero que quiero que ustedes comenten es ¿qué ustedes opinan de eso? Que ya llegó a 4 millones de seguidores. O sea, ella se le va adelante a Mozart o se le fue O sea, adelante. ya es más figura que Mozart la parte. Sí. O sea, no entiendo porque cuál es su talento, qué es lo que. Exactamente. Explíqueme. Tú no ustedes. sabes cuál es el talento de Alexandra. Pero díselo a la cámara. Alexandra es modelo y se pone así, virado un chin para el lado y se le ve una vaina, tú supiste. Y ya con eso ya vende. Y están un tigre y que mierda, que dura, mami, me gustaría. No sé. Ya, el morbo de ella que vende. No, hay algo que- normal. Porque ella tiene muchas fanáticas. Sí, y un pero- respeto para sí, todas sí, ellas. pero yo te voy a- A veces uno dice cosas y vienen aquí y le dicen de Sí, todo. pero yo te voy a decir algo. Cuando ella estaba como se la para, yo no sé si era porque como se la para la tenía retenida, pero después que Mo se la para y ella se separaron fue que ella hizo el boom. No, espera. Entonces, ¿de dónde viene eso? Vamos a decirlo como se debe decir. Se le sacató la tipa. Ella Sí, tiene ya. 4, Oiga, que la tenían a- 4 millones de seguidores tiene ella. Sí, está Está celebrando. cogiendo reproducciones, más de medio millón de reproducciones hasta llegar casi a 1 millón, veo aquí reproducciones, y en ocasiones lo está cogiendo. En fotos que vemos que ella sube, simplemente ella con la mano para arriba, y lo que te dije, mira, es el dote de ella, esos son sus dotes. Ella está cogiendo 300,000 y pico de views. Ahora bien, ¿tú no crees que tal vez eso de ella estarse mostrando y estar queriendo ser figura y todo eso influyó en la separación entre ella y Mozart? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué iba a pasar con Mozart La Para cuando la esposa de él llegara a tener más seguidores que él? Buena pregunta. ¿Qué iba a pasar? Ellos juntos. Porque ahora se le pasa, Sí. ahora ya te excusan, ¿no? Porque nos dejamos y que se hizo una bulla mediática, y la tipa esto, la tipa lo otro, pero ¿qué iba a pasar? El artista por debajo de la esposa. Eso es bobo. Y no dudes tú. Donde la figura Y principal es no dudes. Era él. No dudes. ella, o sea que ya ella es la vaina. Era él. O sea que No que te digo dudes. que probablemente eso fue de las razones. No Ay, dudes. madre. Y quiero que, bueno, soy yo que voy a editar. Esto yo quiero que se recalque, porque se dijo por primera vez en la industria. No dude que venga algún tema con ella o ella grabando ya música urbana. No creo, porque ella no lo necesita. Date cuenta, la gente con 4 millones Sí, pero de tiene- visitas, nada más dándose tiene fotos. las redes prendidas, tú sabes, siempre cuando siempre buscan, vamos para el artístico ahora, y se meten. No, Para creo. sacarle, Veo que Mozart yo no para creo- sacarle yo no creo- provecho, a todo lo que pueda hacer negocio. Escúchame, veo que Mozart no La Para tiene 4.800.000 Sí, pero está zumbándole la tipa. seguidores. La tipa está zumbando. O sea, ya. no están topando ya. Están topando ya. Están topando ya. Señores, yo... Ahora, Mozart es capaz de buscarle una solución a eso. Espérate, la tipa se me está acercando, vamos a hacer un par de meneos raros. De comprar sus seguidores, porque dime, ¿cómo va a dejar que Alexandra lo alcance? Y las últimas aproximadamente 20 y pico de publicaciones de Mozart no vale a la mujer de la Dalisa por ningún lado. Dije yo que 30, 40. Mira, en eso se está rumorando de que ellos como que no se están entendiendo bien, porque Dalisa como que quiere como controlarlo. Por ejemplo, ¿Cómo? si se dio... Dalisa está frenando a Mozart. ¿tú Sí, dices? se dice que en el cumpleaños de la niña se lo celebraron en la escuela de ella o en el colegio, me parece que. Y Mozart tuvo una discusión con ella porque Mozart quería asistir al cumpleaños.
Y Dalisa no quería, que como que, ¿por qué? Y se hicieron estas fotos juntos. Que Dalisa no quería que él fuera para que no se viera con Alexandra. Ajá. Bueno, y veo aquí que lo que tú dices tiene razón, porque el 12 de mayo fue la última vez que Dalisa publicó algo de Mozart. Pero los tres, Mozart, la niña y Alexandra, se hicieron una foto los tres juntos. Miren, esta es la Porque parte, eso fue cuando fue reciente que ellos se separaron. esta es la parte que ustedes quieren saber. Y yo se la voy a decir. Hay muchos rumores. O sea, la página de chisme en República Dominicana, el tema que más se habla es ese. Se habla de Mozart, de Dalisa y se habla de Alexandra. Señores, eso es increíble. Después de todo el tiempo que ha pasado, las páginas de chisme, el tema más hablado de aquí de este país es ese. Todos los otros temas cogen uno, sueltan otro, pero ese tema es fijo. Ese tema es fijo. Ahora bien, hay problemas en esa relación. Y te voy a decir algo. Déjame decir, ok. hay problemas en esa relación y tú me vas a decirme por qué y cómo tú lo sabes. Y yo te voy a decir sencillo. Es que ese runruneo que hay es imposible que sea de que porque sí. Cuando el río suena, Es porque agua trae. Ojalá y estén dando detalles que no son. Pero ahí hay problemas. Y es verdad que Mozart ha amanecido un par de veces de su mamá y que ellos tienen problemas. Yo no sé si son muy graves, yo no sé si, pero ellos tienen problemas. Si esa era su duda, tienen problemas. Dalisa y Alexandra tienen un dime y direte también en las redes sociales. Quiere decir que algo se está moviendo entre manos, entre ellos. ¿Tú entiendes? Porque como Mozart La Para tiene una niña con Alexandra y ella no puede evitar, o Mozart no va a poder evitar nunca el tener que verse la cara con Alexandra. ¿Tú entiendes? Y quizás eso es lo que le pica a Dalisa. Ahora yo te pregunto, ¿por qué hay un dime y direte si ya ese hombre no es de esta, es de esta? Y a eso que yo quiero llegar. ¿Superó a Alexandra Mozart? ¿quién tiene el dolor en la relación? Porque mira, Yo no creo que sea eso. Yo creo que más bien marketing. yo mirando, estudiando Dígalo. la forma y lo que se ha dicho de Dalisa Alegría, la veo como una mujer, ¿cómo se llama eso? Se le dice cuando una mujer es Autoritaria. autoritaria, como imponente. Entonces yo veo como que ella quiere imponer la Mozart, ya, pero eso trasciende, ¿sabes de qué? De que Mozart estando con Alexandra, estaba con Dalisa, entonces ya como que ella tiene esa espinita de que estando con ella puede volver a hacerlo. Pero una pregunta, ¿es eso bueno o malo que ella sea así? Hay hombres que les gusta que la mujer lo controle, lo domine. Claro, porque también hay que ver qué dice Mozart de eso. Porque mira, eso que tú dices es muy interesante, vamos a hacer una comparación de la relación, de lo que se ve públicamente, de la relación de Mozart y Alexandra y Mozart y Dalisa. En la relación de Mozart y Alexandra, Mozart era el jefe, pero en la relación de Mozart y Dalisa, todo lo que aparente que la jefe de Dalisa. El control es ella, que lleva el control de la relación. El control es ella. Entonces Mozart soltó a Alexandra porque Alexandra no lo controlaba y se metió con Dalisa porque le pone una soga corta. No, yo creo Mira dónde yo tú te das creo, cuenta, aclárame eso. respecto a eso, mira dónde tú te das cuenta que se han visto algunos videos que ellos están juntos, Mozart y Dalisa, y ella es la que toma la decisión de grabar en vivo, y tú entiendes, cuando la figura es él, ella tiene que cuidar la figura que tiene a su lado, ¿tú entiendes? Porque él es una figura pública y un artista, ya ella tiene que tener, cada vez que va a hacer algo, que va a mostrar su rostro, tiene que tener el consentimiento de él. Y se ve que ella lo hace natural, como mandando un mensaje a Alexandra, de que mira, lo tengo aquí de este lado, ¿tú entiendes? Y eso son cosas que se deben controlar. Entonces ahí se nota de que ella es que tiene la batuta en la relación. Mira, yo creo, honestamente, que ella no la superaba a Mozart. ¿Por qué? Porque Alexandra, que ella no la superaba a no la Mozart. superaba. Mira, Mozart y ella subieron desde abajo, ¿me entiendes? Entonces ellos Eso es lo que te iba a decir. ellos pasaron y vivieron demasiadas cosas, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, ella lo amaba mucho y era algo que se notaba, se sentía, de que ella amaba a ese hombre y lo dijo, que lo amaba. Y el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido, no es suficiente para que ella se haya sacado ese hombre del corazón. Una mujer nunca olvida. Dicen. No, la mujer olvida y cuando olvidan de mala manera. Ah, pues nunca quisieron, nunca la amaron. Cuando tú ves... Porque dicen que una Pero mujer que dicen- llama nunca olvida. Eso no Sí, lo pero no me quiero salir de ese tema. Oiga, yo le estaba diciendo que ella no lo ha superado. Pero pienso de que esa inseguridad que se nota que tiene Dalisa es porque las cosas no andan bien. Es otra prueba de que las cosas no andan bien. Ahora, ¿creen ustedes que Alexandra ¿Volvería con Mozart? No era eso.
Claro, esa misma es la pregunta. ¿Ustedes creen que Alessandra se atrevería a volver con Mozart? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que te has metido mano? Es posible. Ay, oh, Dalisa, no vea la industria, Dalisa. Es posible, porque ¿por qué Dalisa está así? ¿Me entiendes? Es que es un pinchito, tú sabes. Yo no quería llegar ahí, pero en verdad yo creo que hay Mira, algo se está moviendo. Porque te dime la y tú sabes que antes hubo fuego. con ese tema. Ceniza Entonces, pega. cuando la gente se ve así, con ese fuego que tiene, y ese línea directa entre ellas dos, Sí, están tirando puya y vaina. porque saben que hay cositas detrás que quizás no se están mostrando en las redes sociales ni en público. Y otra cosa, yo creo que Mozart se apresuró al tomar esa decisión de dejar a su esposo. Sí. Mozart se apresuró, Mozart lo hizo como... Mozart se apresuró. Tú no puedes, como conociendo a una gente que tú no conoces tan a fondo, simplemente porque tú tienes problemas en tu casa. O sea, como que él no se dio tiempo. Por ejemplo, yo termino una relación duro un tiempo solo, después yo me consigo Sí. otra. Ahí Pero donde- no así, como que ahí sin dejar a una, meterte con la otra, cuando viene a ver confundido. Sí. Porque Y yo estaba te voy a viviendo algo decir algo. nuevo y lo nuevo siempre mejora lo primero. No, y que yo te voy a decir algo a ti. Eso es un tema muy complejo porque el hombre, nosotros los hombres tendemos a que sí, no es escondido. El hombre, aunque tenga a su mujer, el hombre tira los ojos para todos lados. Pero óyeme, es lo que está diciendo. Hay que tener su valor para tu matrimonio que tú construiste desde abajo, que ya tú cogiste la lucha, que todo el mundo sabe si Una historia esa mujer. familia con Y su construye hija. una hija y procrea un hogar. Tú venís a tirarlo todo por la borda así. Ahí hay algo. Se le metió Dalisa por los ojos. Destruyó el hogar, por así decir. ¿Y ahora qué? ¿Será que Mozart ya lo pensó? Que está durmiendo hasta donde la mamá. Ahora. Comenten eso ahí abajo. A ver. Mira, yo estoy seguro que Mozart, no te voy a decir que se quiere dejar de ella ni nada, porque no conocemos el corazón de él. Estamos hablando en base a lo que vemos. Pero yo estoy seguro que Mozart ha tenido, por lo menos dudas, por lo menos lo ha pensado. Lo hice bien. Eso, somos hombres. Yo le voy a hacer Lo ha un pensado. screenshot de esta parte cuando salga este video. Y voy a etiquetar a Mozart y se lo voy a mandar. Porque Mozart tiene que contestar esto. Ahora, hay una parte que no quiero dejar de decir. Y yo sé que la fanática, No, termina. la fanática de Alessandra nos van a comer con yuca a nosotros. Pero yo quiero hablar de eso. Estamos hablando de los 4 millones de seguidores y eso. ¿Ustedes creen que ella tiene su autoestima dónde va? ¿O ustedes creen que ella tiene más autoestima o menos autoestima? Yo iba a hablar ¿Tú se lo estás preguntando a las fanáticas o a nosotros? A la fanática me lo pueden decir en los comentarios. y me lo pueden decir ustedes también. Yo voy a decir mi Después opinión. de yo tengo mi Yo, opinión. yo iba a comentar sobre eso. Ujú. Esa pámpara que tiene Alessandra en las redes sociales es porque ella está llamando la atención. Dice un refrán que cuando tú te dejas de tu pareja, ahí es que tú tratas de ya para que vea que tú estás bien, que estás contenta, pero mentira, ese corazón está dolido. Eso es lo que está haciendo. Entonces yo pienso que su autoestima, ella no tiene. Sí, por eso no tiene que ver con la, Fofo. te voy a explicar algo. La pregunta que él hizo no tiene que ver con Eso no tiene que ver con la autoestima. Te voy a explicar Porque por qué. es algo de la autoestima. ¿Usted entendió la pregunta que le hizo? Sí, pero déjame explicarlo, porque tal vez que está viendo está confundido en eso mismo. Podemos hacerle alguna aclaración. Tú puedes tener autoestima alta y aún así extrañar a una pareja. Sí. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Porque es un sentimiento. Y yo creo, yo no sé, yo no es que la veo, no veo todo lo que ella pone, pero no creo como que ella no la veo queriendo aparentar que está feliz. ¿Tú entiendes? Porque ella misma dijo que amaba a Mozart cuando Mozart la dejó. ¿Tú entiendes? Entonces creo que en esa parte ella ha sido sincera y hay que dársela. Yo te digo por el sentido de que... ¿Sabes? Disculpa que te interrumpa. Eso ha sido uno de los puntos que ella ha ganado seguidores. Porque ella se ha mostrado como víctima. Yo quiero hablar mi Pero parte. más que víctima se ha mostrado como una mujer guerrera que pero ha sobrevenido a un me refiero fracaso. a que ella fue ha sido la más sufrida en Déjeme la decir algo, separación. ¿Tú entiendes? Porque Mozart se fue con Dalisa y no ha mostrado como ese sentimiento de que la No, porque quería. es que si él la deja no puede estar demostrando que la quería. Porque vamos a ser más serios. Ya, también. Mira, con respecto a la pregunta que tú hiciste, ya que ustedes me siempre, óyeme, eso está claro, mira. Las mujeres tienen un sistema muy diferente al hombre. Hizo falta la Leti para este tema. Mierda, sí, un saludo para Leti, no Leti. bulto, la que calienta la industria. Te están esperando en la industria, Leti. Que no es de boca. Te están esperando que no es de boca. Están los códigos por que destruyó la Leti, muchachos. Óyeme, miren,
las mujeres tienen un sistema diferente a nosotros. Nosotros los hombres, cuando tú estás pasando por un proceso y pensamos, ese cuerno, ese llorón, nos curamos con el hombre. Las mujeres no. Las mujeres se apoyan entre ellas y dicen, ese desgraciado, tranquila, amiga mía. Entonces, ¿sabes lo que está pasando con Alessandra? Entra en la Instagram de ella. Todas las mujeres del mundo se han consolidado con Alessandra. Sí. En todos los programas de teléfono, verlo. En todos los programas de medios y cosas. Ya lo tuviste en el clavo, man. Manito, todo el mundo se ha consolidado con ella y la han puesto como una formilla. Dice que yo estaba enamorada de moda. Ay, qué chulo. Mira, vamos a hacer un abusador. Entonces, ella ha cogido una fuerza en la sociedad que salió y dio 3 funditas. Ella ha cogido una fuerza que dio 3 funditas los otros días. dio 3 funditas. Señor, esto se va a acabar aquí. Yo te doy un lío. Le dio 3 funditas los otros días. Y eso fue tendencia. Mira, Eso fue tendencia. resumiendo lo que tú dijiste, de una manera como para llevárselo empaquetado a la gente, las mujeres se identificaron con ella. ¿Por qué? Porque vieron en Alessandra, pero eso me ha pasado a mí, un hombre me ha tratado mal, me ha mal pagado, me ha esto, me ha lo otro. Entonces, mira, las mujeres tienden, y ustedes pueden decirlo ahí en los comentarios, las mujeres tienden a identificarse mucho. Por eso es que tú ves que Gloria Trevi, cuando tiene esas canciones, se pega, que hablan como de la feminidad, como que hablan de, por eso es que matan, porque es que, entonces ella viene siendo como un modelo a seguir para las mujeres. ¿Me entiendes? Ahora, lo que yo le pregunto... Porque lo que te digo, ¿qué Alessandra? ¿Qué es lo que Alessandra conforma para tú? Una foto sube así y ya está todo el mundo desbordado del Instagram. Es que ellas las están viendo como un modelo así. Pero lo que yo te quería decir era, porque hay algo que no se puede ocultar, y es que cuando una mujer muestra, como que se está mostrando tanto así físicamente y eso psicológicamente, cuando hay una vez detrás, lo que está demostrando tal vez que tú te falta amor propio, tú quieres la aprobación de los otros para tú sentirte querido, sentirte aceptado. ¿Tú me entiendes? Vamos a suponer, ¿cómo se sentiría Alessandra si ella no tuviera esa figura? Y si ella no tuviera esa aceptación de la gente. ¿Tú me Como entiendes? ella era, que O sea, cuando viene a ver eso como un combustible para ella, para su felicidad, para una falsa felicidad, entonces por eso es que te hablo de la autoestima. ¿Tú me entiendes? Porque es que eso de estarse mostrando así, porque ya ella está llegando a unos límites. ¿Tú me entiendes? Ella se está pasando, ella está subiendo fotos que son demasiado... exhibicionismo. Sí. Ella está llegando, se está pasando para tratar de llegar más. ¿Tú me entiendes? Pienso yo. Y yo personalmente creo que ella tiene la autoestima bajita. Ok, ¿cuál era el trabajo de Alessandra cuando estaba con Mozart? Ella era como su manager, su manejador y su... Asesora de opiniones, de algo así, amor, porque Alessandra, yo no le siento el ki de, que Alessandra en un elenco que se preparó en Estados Unidos, Mozart, salió y hizo esto y fue manejadora de esto, y qué cosa. En el equipo de trabajo no la siento. ¿Entiendes? Entonces, ahora... Ella era la cabeza de pero lo que te digo, asesora. Lo asesoraba. Ese era el manejo que hacía con él. Pero ahora, Alessandra, porque ahí que te voy a decir, a nivel artístico, ¿con quién Alessandra está trabajando? No, y ella lo ha dicho, que no va a trabajar con artistas. Por eso es que yo te digo a ti que eso es muy difícil, que tú veas que ella cante y eso. ¿Tú sabes por qué? Porque si ella le está funcionando lo que está haciendo, ¿para qué se va a poner a ti inventando de que cantar y vaina? Alessandra cobra una moña por ponerse una lencería y modelarla. Normal. De ahí. Tú ves, ahí está justificada la foto caliente. No, Cuando él va a promocionar esta vainita modelo, y ya está. Lo que pasa es que hay cosas que no van a subir a las redes, sino que quedan en un catálogo. Ahora ella se paró muy rápido después de esa caída. Ella no habrá tenido apoyo de algún templo. La tiró fuerte, Carlito, ahí. En los comentarios pongan claro, ¿ustedes creen que Alessandra está todavía de que mocata? Pongan claro ahí en los comentarios a uno. Hay una parte que todos nos hemos olvidado de este tema, que es la parte más sufrida y la más... Mozart. No, la parte más que debemos tomar más en cuenta, yo pienso. Pero termine de caer. Que es la pequeña Charlotte. ¿Tú entiendes? Que en la pareja y la separación siempre
la figura infantil son las Yo más... creo que ni debiéramos hablar de eso. No, yo voy a decir algo, pero lo voy a decir breve. Ah, Mira, y aparte de eso, que algo más que quería decir, es que ya con ¿cómo tú dijiste ahorita? Que la fotografía que ella sube ya están pasaditas de tono. sí. ¿Qué ejemplo, qué le estará ella dando, llevando a su niña? ¿Tú entiendes? Mira, yo creo, En cuanto a eso. con respecto a lo primero que tú dices, pienso que una pareja tiene que separarse independientemente de los hijos. Cuando las cosas no funcionan, probablemente ella va a sufrir más en un hogar disfuncional que por una separación. ¿Tú entiendes? Así que yo entiendo que ellos van a sufrir, es parte del proceso y tienen que verlo así. Si se tienen que dejar, que se dejen y los niños tratar de darle su terapia psicológica y todo el asunto que haya que hacer. Y con respecto al ejemplo que le esté dando, creo que no le está dando un buen ejemplo. Yo pienso que no le está dando un buen ejemplo a su hija, mostrándose y eso. ¿Saben que ya Charlot es parte del medio del entretenimiento artístico? Claro. Ah, sí. Ellos la metieron. Entonces, por eso dije que es un tema que no deberíamos ni hablar, porque eso es muy amplio. Real, que no es de boca. Esos son los reales códigos. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, hacer clic en me gusta, compartir este video en todas tus redes sociales. Y te voy a decir algo, nosotros nos sentimos bien de que tú entres cada video, de que tú hagas clic, de que tú te goces el contenido que estamos trayendo. Esto va para largo, señores. De verdad que sí. Gracias por el apoyo. Somos quienes somos por ustedes. La industria está creciendo mucho y nos sentimos súper agradecidos. ¿Algo más que agregar? Los saludos para los códigos, para la gente. Ya lo dije, un saludo a los códigos de la calle, que no es de boca. Y un saludo en especial a mi abuela en este programa. ¿Saben por qué le voy a saludar a mi abuela? Porque me dijo que dijera en el programa, oye lo que tú vas a decir, que no digan que nos está llevando quien nos trajo, sino que nos está llevando quien no nos trajo, porque el diablo no fue que nos trajo. Esta vaina está jodida, este país, por ahí se fue. Abuela, yo voy a decir lo primero delante de lo que le dije, así que ya lo dije, abuela. ¿Y usted? Señor, yo tengo saluditos para Jan Keuri, para Keren y para Jaime Martínez. Gente de fieles seguidores, viven viendo los videos. Me dijeron, ¿sabes los videos? Yo me suscribí por ti, Tito. Yo me suscribí por ti. Yo, gracias. Mira, yo le quiero mandar un saludo de nuevo a Sobieki Tavares, que está activo con el programa. Un saludo a DJ Blue. DJ Blue siempre ve los capítulos, siempre nos dan nuestro apoyo. Y me dijo, wow, pero tú ni saludo me manda. Saludos para DJ Blue, saludos de DJ Blue, mío también. un saludo para Ariel Flow. No, bulto, Ariel. Usuario number 1 activo. Ya lo sabes. Y un saludo para un amigo de nosotros, DJ Dani, que el grande no le quiere contestar. Oye que lo que. Ay, ay. Oye que lo que. Señores. Mira, Ya despedimos el te voy programa. a decir algo, DJ Dani. Te voy a decir algo, DJ Dani. Oye, si tú le vas a decir algo a nosotros. No. Ese tipo ni me conoce y está hablando mierda. Ten cuidado, mi loco, oíste. Con eso te lo digo todo, que no es de boca. Buen fresco. Pues, este tipo. Señores, Ya, suscríbanse. ya, ¡Nos ya. fuimos! Esta es la industria.